Vamos entonces con el último, el número 80, el Quinto 60, el más conocido de todos los Kines que aparecen en los libros de la ley del tiempo. Así, cuando se explica, yo me acuerdo que había un libro de la ley del tiempo, que fue el primer libro que me llegó como resumen de la ley del tiempo, que creo que ya no está disponible desde la página de Tres Sigmas porque lo he buscado y no lo he encontrado, que lo escribió un Quinto 60. ¿Ya? No sé si lo tení. No. Carlos algo se llama, el personaje que lo escribió, que fue como el primer compilado de la ley del tiempo, que se llama, el libro se llama Introducción a la ley del tiempo, en donde pescan todos los conceptos como básicos. Y en ese libro aparece el tema de Einstein, y el tema de la relatividad y cómo relacionarlo, cómo afecta todo esto, y también lo toman después en una de las 28 meditaciones de Picarquín, creo que es la 4, si no me equivoco, en donde José Argüelles habla de que al final de sus días Einstein reconoce que el tiempo es de la cuarta dimensión, pero lo que explica José Argüelles en ese minuto es que él en el mundo tridimensional se ocupan herramientas tridimensionales para poder certificar cosas tridimensionales, pero él no sabía que existía una herramienta cuatridimensional como el encantamiento del sueño. Entonces nunca iba a poder entender el cuarta dimensión si no tenía una herramienta con que medirlo. Esa es como la gran reflexión. Todavía faltaba el descubrimiento de la ley del tiempo. Faltaba sin duda, pero ya se empezaba a notar. Bueno, veamos su firma galáctica. 14 de marzo de 1879, Quinto 160, Albert Einstein, Sol cósmico amarillo, el iluminado. Está bueno el arquetipo del iluminado, hay que decir. Trasciende el 18 de abril de 1955, mueve en un águila resonante, que es el King de Michael Jordan, lo vimos en La Onda Encantada de la Luna, 515, y su suma es águila resonante porque cualquier número sumado con 260 da su mismo King. Da su mismo King, sí. Águila resonante. Vamos con su firma galáctica. Veamos este King 260, Sol cósmico amarillo, Albert Einstein. La afirmación dice: perduro con el fin de iluminar, trascendiendo la vida, sello la matriz del flujo universal, del fuego universal, con el tono cósmico de la presencia, soy guiado por el poder del florecimiento. Y soy un portal de activación galáctica. Y es portal de activación galáctica. En su oráculo tiene como análogo a la tormenta cósmica, el King 39. Tiene como guía la semilla cósmica, el King 104. Tiene como antípoda el perro cósmico, King 130. Y tiene como oculto el King 1, dragón magnético. Así es, tiene como Cicrono el 167, mano espectral de la onda encantada de la Tierra, y nace en el anillo solar de la luna eléctrica en un DALI 8 de la luna solar. Bueno, creo que hicimos una buena introducción de Einstein antes de ver la firma. Tiene una vida bastante movida, se cambia de nacionalidad. 4 nacionalidades. 4 nacionalidades. Se va para allá, se casa con su prima, termina casado con su prima, lo cual lo encuentro un poco sordio, pero deja botado a su señora, a los hijos, le regala la plata del premio Nobel. Es como bien así, bien sol para sus cosas, bien centro de atracción. Sí, también sufrió mucha discriminación por ser judío, eso le afectaba también mucho. Le tocó las dos guerras. Le tocaron las dos guerras, sí. Y desde el punto de vista de la física también, digamos, la capacidad de cómo se utilizaron también parte de la ciencia para temas tan fuertes como en la carrera armamentista, ¿no? Así Claro. que fue una persona muy activista también, ¿cierto? Muy promotor del antisemitismo, de inclusive el socialismo, y casi que un embajador también en la última parte de su vida de ¿cómo se llama esto? Hasta inclusive que me contabas tú que le ofrecían ser presidente de Israel, de Israel. A los 73 años, cuando tenía en el año 52, le ofrecieron la presidencia de Israel y la rechaza. Imagínate. O sea, no, para mí es un personaje que entiendo poco. A mí la física, la verdad que me cuesta entenderla. Ya. Hice el intento con, digamos, la teoría de la relatividad y el movimiento browniano y todas esas cosas, pero me da la impresión de que, claro, es una persona que es capaz de describir mucho de lo que se planteaba como teoría, él
fue a lo molecular, al movimiento atómico, al movimiento de la luz, a definir un montón de cosas que son básicas ahora, o sea, Claro, que son en los ahora. fundamentos Claro. para lo que fue después la ciencia en todo el siglo XX, ¿no? Sin duda. Bueno, el sol cósmico es mi guía. Entonces, en algún momento de mi descubrimiento, de mi autodescubrimiento de mi kin, encontré que habían dos sol cósmicos. ¿Ya? Uno era Snoop Dogg, ya sabemos por qué, y el otro era Albert Einstein. Albert Einstein. Entonces, y hay otros, pero esos fueron los que más resonaban conmigo. Y cuando me puse a estudiar, claro, estudié física de manera no profesional, sino que entendiendo y creo que entiendo la teoría de la relatividad, la podría explicar, no les voy a dar la lata, pero en el fondo lo que hace es entender cómo funcionan los movimientos de todas las cosas, de la materia en el espacio. Y para hacer eso, crea un nuevo concepto, que es una de las gracias, que es el espacio-tiempo. Es decir, antes nosotros veíamos en términos de 3 dimensiones, ¿cachai? Todo, y cuando él agrega el tiempo y genera una cuarta dimensión, y esa cuarta dimensión la asocia y dice que es inseparable del espacio, porque todo se mueve en el tiempo. Y para poder entender este factor tiempo, nosotros, y este factor tiempo explica de alguna manera la gravedad que en el fondo une todas las cosas, algo así. No, lo que pasa es que me fui muy adelante. Antiguamente se creía la teoría de Newton de la gravedad, ¿cierto? O sea, Newton definía a la gravedad como que el centro de la Tierra, por así decirlo, era una fuerza que empujaba hacia abajo. Entonces, tú tirabas una cosa para arriba, entonces decía, hay una fuerza que es la fuerza de gravedad, que es una ley que tira las cosas para abajo, y está esta típica cosa de la manzana que cae, ¿cierto? Entonces, eso a Einstein le causaba una gran confusión porque no podía entender cómo una fuerza iba a estar aplicando de esa manera. Y lo que entiende es que, en el fondo, la gravedad no es una fuerza que atrae, sino que es una fuerza que empuja. No, es una fuerza que empuja. Y empuja debido a la dilatación o la deformación de lo que se llama el espacio-tiempo, que se explica como una manta en donde está, pero en verdad es como una esfera que cumple todo. Entonces, la materia deforma esta manta y toda esta manta se tiende a juntar, entonces esa que se va juntando es lo que genera gravedad. Entonces todo lo que tiene masa genera gravedad, y a mayor masa genera mayor gravedad. Y eso da explicación a lo que genera la teoría de la relatividad. Pero primero parte explicando cómo funciona la luz, ¿cierto? Cómo funciona la teoría de la relatividad especial, que en el fondo explica una situación. El movimiento browniano también, ¿no? Ese movimiento como del agua en un medio también, algo así. Es que lo que pasa es que todas esas teorías hablan de la teoría de la relatividad, pero sin tener a la gravedad metida adentro. Explica como conceptos teóricos. Bueno, por el tema ¿cómo se llama? Del efecto fotoeléctrico, es por lo que gana el Nobel, ¿cierto? Sí. Que en el fondo tiene que ver con la luz. Y cómo la luz se comporta, porque la luz no tiene materia, pero sí genera fuerza. Entonces tiene esa como dualidad. Y para eso, en su vida, tiene que ser comprobado matemáticamente, y tiene todo un tema que al final terminan diciéndole, claro, exactamente, es como tú dices. Claro, y lo logran confirmar. Lo logran confirmar, y eso lo transforma en el científico más importante del siglo XX. Pero su camino hasta explicar todo esto no fue para nada fácil. El tipo nace, como se llama, en Alemania. En Alemania. A los 5 años aprende a tocar el violín, ¿cierto? Le va muy bien en el tema de las matemáticas, pero al final, a los 15 años, termina peleando con los profesores y no calza dentro de lo que es un aula por la estructuración. Sí. De hecho, uno de los profes conocidos que le dicen nunca va a alcanzar nada en esta vida, ¿no? Exacto. Y mira. y bueno, y eso lo lleva a ¿cómo se llama? A salirse del colegio a los 16 años, ¿cierto? Cuando tiene su título de bachiller, se va a terminar y se va a estudiar a Zúrich. Y en Zúrich conoce a Mileva Maric, que va a ser su primera esposa, que era también una científica. Física también, era la única mujer, me parece, como de su curso y de origen serbio. Exacto. Sí. Y lo divertido que encontré, la sincronía que encontré con ella, es que Mileva es un Sol 3. Es un Sol eléctrico. Eléctrico, de la onda encanta el espejo, y Einstein la conoce cuando está transitando el Sol 3. Mira. Y juntos suman Sol 3. Entonces, claro, como el Sol eléctrico está bien presente en esa
en esa relación y se quedan en Zúrich, ¿cómo se llama? Estudiando física, y se titula a los 21 años cuando está transitando la serpiente galáctica. Y no solo eso, sino que también obtiene la ciudadanía. Claro. Y ahí, cuando ya obtiene la ciudadanía, empieza a buscar trabajo y encuentra trabajo, ¿cierto?, en la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza. Sí. ¿Qué es lo que hacía en esa parte? Le entregaban patentes y él tenía que revisar si la patente ya estaba inscrita o no estaba inscrita y tenía que timbrar para saber si sí o si no. Una pega fomísima. Fomísima. Un amigo de universidad, de hecho, se la da, ¿no? Como que egresan Claro. y no encuentran trabajo. Creo que ya está casado, ¿no? Está casado, sí. Y así que empiezan a llegar los hijos y se pone a trabajar y está un buen par de años en esta oficina de patentes, ¿no? Como, un montón. Yo tengo entendido que está, como mira, 5 años, de algo los así. 21 hasta los 29. Mira, como unos 8 años por ahí. Claro, porque en el fondo en el 2005 tiene su año, ¿cómo se llama? El año... En 1905. En 1905, sí. Tiene su año en donde hace todos estos documentos, el año milagroso, ¿cierto? El año milagroso. Tiene todos estos documentos, pero ese año milagroso es milagroso, pero tira los documentos, pero después lo vienen a confirmar. O sea, no es que los tire y ya, Einstein... Claro. No. Sino mismo cuando estaba trabajando en esta oficina, él empieza por su cuenta y también hay versiones que dicen que la esposa Mileva también lo ayuda y también tiene un mérito, ¿no? En todos los descubrimientos de Einstein. Sin duda. Y claro, en esta época donde escribe estos 4 artículos, el movimiento browniano, que le alcanza el grado de doctor, después escribe el efecto fotoeléctrico, que como bien decía, después se transforma en su premio Nobel. Ya habla de la relatividad especial, que después es lo que compone hasta la relatividad general. Claro, la termina más adelante. Y también la equivalencia masa-energía, que va a transformarse en esta famosa ecuación, ¿cierto? Sí, de la energía... EMC es igual a MC al cuadrado. Exacto. Y todo eso lo hace en este año milagroso, que es su antípoda perfecto. O sea, imagínate, el último kin, el 260... Y cuando está transitando el centro del kin, claro, el 130. El 130, el perro magnético, él hace el descubrimiento más importante, yo creo, es el momento más importante de Einstein, tal vez. O sea, él lo describe como el momento más feliz de su vida. Es cuando empieza... le alumbra la ampolleta, ¿no? Literalmente. Incluso hay mucha historia que no son oficiales, o sea, no están en sus biografías y nada, sino que uno los va adquiriendo en la medida que uno va estudiando o que va conociendo la historia, en donde el tipo... se encerraba en el baño y se ponía a jugar con burbujas. Y lo pasaba genial y encontraba como la respuesta. Incluso el tema de la relatividad especial se le ocurre mirando por la ventana, imaginándose qué pasaría si es que uno se tira desde un edificio dentro de un, ¿cómo se llama? Dentro de un elevador, o sea, dentro de un ascensor. Cómo funcionaría la gravedad ahí, y imaginándoselo dice, bueno, cuando uno está cayendo no hay gravedad, ¿por qué? Y ahí se da cuenta que en el fondo hay un experimento que lo vi en internet, que es que si tú te subes a un ascensor y pones una báscula y te paras encima de la báscula y cuando el ascensor va subiendo, tu peso sube. La báscula más que eso. Y así lo mismo, cuando vas bajando, tu peso baja, porque vas bajando. Entonces, ¿qué es lo que dice eso? Dice que, en el fondo, si tú te tiras y estás en caída libre, la caída libre se siente exactamente igual que como si estuviera ahí en el espacio. Porque, en el fondo, la velocidad a la que vas anula la fuerza de gravedad, que en el fondo es la que te está empujando hacia abajo. Entonces, llega un minuto en donde flotáis. Pues, y tú también, cuando alguna vez estáis caído, te has dado cuenta de que estáis flotando. Entonces, pasa eso, pues, como que al momento de caer, como que y ahí es donde se le ocurre. Pero todo esto lo hace mirando por la ventana del tema de patente y reflexionando, porque en el fondo este trabajo que tiene de revisar patentes no es un trabajo muy desafiante para un físico. No, para nada. Es un tema mecánico. Sobre todo para la mente de Einstein, entonces ¿no? Tenía mucho tiempo para reflexionar. Y yo creo que le sirvió mucho para poder tener tiempo, porque si estáis dando clases, estáis revisando pruebas, todas esas cosas, no tenéis tiempo para poder desarrollar. Sí.
Y bueno, después ya llega el mérito, ¿no? O sea, de este perro cósmico, Claro. este año milagroso donde está transitando su antípoda perfecto. Ya en 1906 pasa al águila magnética, toda su fase azul. Y es donde ya aquí empieza a hacer clases, ¿no? Primero profesor en Zurich, en Suiza, luego en Berna, que me parece que es Suiza también. Sí, sí, pero cambia de ciudad. Y después se va a Praga. Después se va a Praga, ¿cierto? Y aquí, por lo menos digamos, está en su biografía, que es donde ya en clases recién empieza a hablar sobre el tiempo matemático. Claro. Él está transitando el águila entonada, ¿cierto? 1910. Entonada, hecho, no, el águila... águila solar. Es que es del águila magnética, está transitando en su onda azul. Y en Praga, 1910, águila entonada. Sí, ya, me fui yo al 1914. No, todavía están en 1010, que ahí es donde ya está en Austria. En Praga, me parece que era Austria en esa época. Y ahí es donde ya empieza a hablar de este tiempo matemático, o sea, de las dimensiones y de que el tiempo era una dimensión superior a la que conocíamos, ¿no? Y eso ya empieza como a tirar fama, no solamente eso, ¿no? Sino todo lo que expuso en su año milagroso ya empieza como a hacerse conocido. Y ya lo traen de vuelta, digamos, a Berlín, al imperio germánico, y se queda una buena cantidad de años en Berlín, desde 1913, que es Perro Galáctico. Perro Galáctico, sí. Hasta el 32. Claro, que es ya Serpiente Magnética, o sea termina su fase azul. Claro. Y toda su fase de maduración es el auge de la Alemania post Primera Guerra. Exacto. Que es el auge de Alemania también. Sin duda. Y son todos sus años amarillos, sí. ¿Cierto? Ahí le pasa que, claro, se va en el 35, o sea, en el 14, perdón, cuando tiene 35 años, se muda de vuelta a Berlín, ahí lo llevan en Águila 9, ¿cierto? Sí. En el 1915, a los 36, Sol Planetario de la Onda Encantada del Mono publica la teoría de la teoría general, ¿cierto? Que se demoró casi 5 años en ser confirmada. Porque en el fondo lo que tenían que confirmar, la única forma de confirmar la teoría de la relatividad, o por lo menos la forma que se le ocurrió para poder confirmarla, era fotografiar un eclipse total. Aunque era esa para el efecto fotoeléctrico también. Es que ¿no? lo que pasa es que el efecto fotoeléctrico, en el fondo, lo que plantea es que si existe la gravedad, como lo plantea la teoría de la relatividad, lo que iba a pasar era que una estrella, al minuto de estar el Sol completamente tapado, iba a desviarse, porque en el fondo la luz se iba a notar que en verdad la luz estaba traspasando, pero eso se podía hacer solo con las estrellas que estaban muy cercanas al Sol. ¿Y cuándo se podían ver? Se podían ver cuando estaba en un eclipse total. O sea, al momento de certificar certificaba todo, porque en el fondo, y si es que no se certificaba la relatividad, es que estaba equivocado en todo, o sea, era una apuesta all-in. ¿Te fijas? O sea, imagínate un sol cósmico que necesite un eclipse solar para confirmar su teoría. Incluso, ¿no? Habían personas que en la época no era que había mucha tecnología para poder hacer esto. Hubo una primera, creo que fue en el 2000, esto publicó en el 2000, creo que fue en el 2017. ¿1917? Sí, en 1917. Creo que ahí partieron a fotografiar los primeros eclipses solares que fueron a Rusia, pero estaban en guerra. Acuérdate que en el 14 partió la Primera Guerra Mundial. Claro. Le confiscan a los astrónomos, le confiscan todo el equipo. Después van a otros, están los días nublados, sacan unas fotos que no están muy buenas. Tienen que esperar otro eclipse, que no pasan todos los días. Otro eclipse en donde van, y la verdad, las fotos que toman no son muy buenas. Las toman en dos partes del mundo distintas. En una sale que no está correcto, en otra sale que sí está correcto. Entonces, en vez de dar un punto definitivo, dicen, no, esperemos el próximo, y de ahí tienen que esperar otros 2 años más, y ahí ya se van, cuando ya la fama de Albert Einstein estaba creciendo mucho, entonces ya van 7 expediciones a 7 puntos distintos en Australia, y de ahí 3 fallan, 4 sacan, y las 4 confirman esta desviación exacta, porque él calcula que la desviación por la masa del Sol va a ser de tanto, y estas fotos hacen esta desviación, entienden que la desviación existe, por lo tanto que las fórmulas están confirmadas. Se confirma,
Y eso se confirma en el año ya 21, cuando ya está en el perro eléctrico, cuando ya le dan el Nobel. Que se lo dan por el tema fotoeléctrico, pero es en el fondo por la teoría de la relatividad. Incluso en esa época... Es que no sabían todavía cómo confirmar que era por eso. Pero... Hay que darle un premio Nobel a este personaje, ¿cachai? Sí. Y bueno, y en ese mismo momento, cuando están en todo este proceso de sacar las fotos, se separa de Mileva y en el acuerdo de separación, él le dice que le va a entregar toda la plata del premio Nobel, que se lo van a dar sí o sí, o sea, apuesta otra vez a todo, y se casa con su prima. Y la prima, dicen que en el fondo la relación entre ellos no tenía una relación íntima. Muy íntima, claro. Sino que le gustaba mucho estar juntos y a ella le encantaba las luces, las fotos, y entonces estaba en todas partes y el otro andaba con amantes para todos lados, ¿cachai? Pero en el fondo se casa con su prima, ¿cachai? La cuida, ¿no? Como que se cuidan. Y eso lo hace en Sol Magnético. En Sol Magnético, hecho, el eclipse que lo termina confirmando también es ese año, 1919, que también está transitando Sol Magnético, ¿no? Y exacto. Como este Sol cósmico necesita de este eclipse solar y que justo es un Sol magnético cuando se confirma lo que estaba diciendo, ¿no? Sí, no. Y lo lleva a un nivel... nunca antes un físico o alguien científico había sido tan famoso a nivel mundial como lo es Albert Einstein. Incluso aquí en Rancagua está la calle Einstein. Claro. ¿Te fijáis? O sea, en todo el mundo era una calle de Einstein. Entonces, en el fondo, es tan importante lo que hace es que cambia la física completamente y le entrega herramientas a los físicos del futuro para poder, y hasta el día de hoy, la teoría de la relatividad es una de las teorías que mayor cantidad de comprobaciones tienen. Y ahí existe siempre una discusión dentro del mundo de las 13 lunas de cómo vaya a ponerte a discutir algo que está científicamente comprobado, ¿cachai? O sea, no hay discusión sobre que la teoría de la relatividad existe y funciona. Y es porque, para que funcione, tú tienes que traer al espacio, o sea, el tiempo a la dimensión del espacio para poder medirlo. Y lo que te decía al principio, y el tiempo tiene sus propias herramientas de medida. Entonces, no es que sea incorrecta la de ¿cómo se llama? La de relatividad. Es incompleta. Porque en el fondo la teoría de la relatividad no puede hacer una teoría unificada de la ciencia, que es la pelea que hoy día está. Y que era lo último que estaba investigando. ¿Sí? Se supone que Einstein, en todos esos bocetos, o lo último que estaba investigando, que tenía que ver con esto, ¿no? Exacto. De la teoría unificada. Después mikio Mikio Kaku con la teoría de las cuerdas, con otros más, pero tampoco no fue tan aceptada como porque la fórmula no era simple, ¿cachai? Y en donde, claro, existen diferentes formas de interpretar lo que es una teoría unificada. También lo vimos con Nassim Haramein, que él también tenía una teoría unificada, que en el fondo yo te decía que igual es mucho más cercana a lo que dice la teoría de las cuerdas, pero que en el fondo no es que la teoría de la relatividad esté mala, sino que está incompleta, ¿cierto? Y es porque observa el espacio como un fenómeno tridimensional ve al tiempo como un fenómeno tridimensional, cuando en su naturaleza es cuatridimensional, ¿cierto? Y para poder entender al tiempo de verdad y unificar la ciencia, tienes que medirlo con una nueva matemática, y esa matemática es la matemática vigesimal. Por eso no tienen las herramientas para hacerlo, y por eso probablemente hasta que no entiendan esto no lo van a poder unificar, porque es un tema que se mide y se observa con otras herramientas a las que estamos acostumbrados a medir. Tengo que en el año 39, ya antes o en plena Segunda Guerra Mundial, no sé, que creo que ya había comenzado, está transitando el Sol galáctico. Exacto. El Kin de Bacal, ¿no? El Kin de Bacal. Y ahí, en ese año pasa algo importante, porque durante ese año, en el 60, es cuando le escribe la carta a Roosevelt, al presidente Roosevelt, claro, con el tema de los peligros que pueda tener la bomba atómica, ¿cierto? Que era él de manera tangente con sus descubrimientos dio paso a todo lo que es la tecnología atómica. Entonces le hace esta escritura para que ellos sepan cuáles son los peligros que puede tener. En el fondo el peligro es que podían destruir el planeta. En Oppenheimer sale súper bien ejemplificado. Sí. Incluso aparece Einstein en la película. De hecho, Nolan era caminante del cielo galáctico. Y habíamos dicho en ese capítulo que Oppenheimer, justo en su edad 52, cuando está transitando el caminante galáctico. Así que
justo aquí, el Sol galáctico, es cuando Einstein pone ese tema, digamos. Y recordemos que el tema de la energía nuclear, dentro de la sonda de Arcturus y de las historias cósmicas, la razón por la cual se muere la vida en Marte. Claro. Entonces, en el fondo, que aparezca Pakal Botán en este Sol 8 a los años 60, cuando en el fondo Einstein le escribe a Roosevelt de estos peligros, en el fondo está reviviendo un analfa de los mundos perdidos. ¿Te fijas? Como que aparece Pakal para poder decir, oigan, están haciendo esto peligros, de nuevo. Sí. ¿Te fijas? Así que también tiene algo importante que ver ahí. Bueno, en el 33, no lo dijimos porque nos saltamos al 39, pero en el 33 ya la presión que tienen por la discriminación en Alemania lo hace migrar hacia Estados Unidos claro. y se establece en Estados Unidos. Y se establece definitivamente en Estados Unidos. Sí. Y ahí trabaja, ¿cierto? Y justo se salva, porque en el fondo, un par de años después aparecen los nazis y empieza a haber todo este movimiento. Sí. De hecho, muchos de sus colegas también judíos son perseguidos, tienen que emigrar también. Y otros se convierten en nazis. Y otros se conocen como el Heisenberg. Sí, pues. Hay varios que son compañeros de él, que él siempre, tú como lo dijiste al principio, tiene un tema pacifista, tiene un tema de medio socialista, pero en Alemania, en esa época más encima, estaban todos medio enfermos y este tema nacionalista era una oportunidad, ¿te fijas? Sí. Tengo que la ¿cómo se llama esto? La segunda esposa se va también, pero fallece, o sea, apenas... Se va a Nueva Jersey, me parece, a Princeton, ¿ya? ¿o no? Tengo acá que se va al Instituto de Estudios Avanzados. Estudios Avanzados, sí. Y al tiempo, después en 1936, fallece la prima Elsa. Ah, ya. La prima esposa, ¿no? Prima esposa Elsa, que era un perro resonante y fallece en un enlazador de mundos cósmicos. Justo un día enlazador de mundos cósmicos. También tengo que, con la primera esposa, esta que era Mileva, que es Sol eléctrico, tiene 2 hijos. Tiene un enlazador galáctico, que es el hijo mayor de Einstein, y el segundo hijo es un mono espectral. Ah, perfecto. Como Balón Botán. Pero mira, a él le viene un episodio, creo que era de esquizofrenia, y estuvo como hospitalizado siempre en un psiquiátrico. Nunca salió de ahí, sí. También tengo que hay una foto emblemática de Einstein. La que sale ya. La que sacando la lengua, ¿cierto? Y esa foto se la sacan en un cumpleaños. En su cumpleaños 72. ¿Ya? Donde hay un fotógrafo que le trata de sacar fotos mientras se está sonriendo, porque está muy serio. Y en esa foto, digamos, o sea, en una de esas le saca la lengua e inmortaliza esa foto que es emblemática, una foto yo creo de las más importantes tal vez del siglo XX, y que lo hace en su cumpleaños 72, que es cuando está transitando un sol resonante. Sol resonante, Sol resonante de la banda encantada del mago, de la sí. atemporalidad. Sí. Y esa imagen va a quedar, yo creo, eternamente en la historia, ¿cierto? Tengo que el año siguiente, a los 73 años, de eso tú hablas del cumpleaños 72. Sí. El 73, en el año 52, es cuando le ofrecen lo que te decía la presidencia de Israel. Ah, claro, 1952. Que es cuando, claro, el 52 recordemos que es el descubrimiento de la tumba de Pakal Botán y siempre hacemos referencia a ese año. Sí. Pero el 73 es la constante de la biosfera. Ahí tenemos 2 años, el 73 y el 52, sí, y le pasa esto que no creo que sea tan importante porque la rechaza y todo, pero como dato está ahí. Sí. Y termina falleciendo en el 55 con 76 años, transitando un sol espectral de la onda encantada del perro. Muere en Princeton, en Nueva Jersey, como tú decías ahí antes, y el cerebro es preservado para estudios futuros. Y eso me pareció macabro, de hecho no tenía idea. Yo sí lo sabía. Porque eso fue en contra de su voluntad. Sí, claro. Lo que leí era que... Pero para Estados Unidos la voluntad de las personas no existe. Sí, yo lo encontré muy interesante también cómo él, digamos, definió su muerte. Él dijo, yo quiero ser incinerado el mismo día, o sea, yo apenas fallezca, quiero ser incinerado la misma tarde porque quiero que ese acto de incineración sea antes que la masa colectiva se entere de mi muerte, ¿no? O sea, como que tenía yo creo una
digamos, filosofía tal vez sobre la muerte muy especial. Él creía en el dios de Spinoza. Muy desde la vista del físico y me sorprendió tanto que de manera como media clandestina se hayan robado su cerebro para ¿cómo se llama esto? Para estudiarlo y que años después lo hayan entregado, me pareció macabro, digamos, por la voluntad del mismo Einstein. Lo encontré, de hecho, un poco triste, ¿no? Lo que pasa es que tiene mucho que ver con la cultura americana, de tomar ventaja. Tiene por estudios, quizás, ¿qué cosas se han imaginado? En el minuto tiene que haber dicho, oye, estudiemos el cerebro de este personaje. Bueno, de hecho, hay reconocimientos en estudios que se hicieron. Digamos, hay algunos surcos dentro de algunas zonas del cerebro, digamos, que están sobre todo vinculados con el tema más matemático, más lógico, y que presenta algunas diferencias, ¿no? Pero nada contundente, o sea... Es que yo creo que tiene más que ver, yo creo que esta cuestión no es un tema... a ver, lo explico de otra manera. Yo no creo que la fisionomía del cerebro tenga mucho que ver con la inteligencia, bueno. Yo creo que tiene que ver algo, ¿te fijáis? Pero no creo que sea fundamental. Creo que, claro, el cerebro te permite hacer conexiones neuronales, está claro. Pero yo creo que la mente planetaria es mucho más grande de lo que una mente particular puede hacer. Y el cerebro, en el fondo, desde el punto de vista de la ley del tiempo, es una antena. Claro. Entonces, nosotros nos conectamos a una mente y esa mente es la que nos entrega información. Encuentra el receptáculo para poder hacerlo y nosotros tenemos un hardware que procesa información. Pero el poder creer o irse en la dirección de estudiar un cerebro en creer lo contrario. Es creer que las ideas se generan en el cerebro, ¿cachai? Sí. Y es creer que la mente planetaria no es importante y que el secreto de cómo lo pensó está en la mente, en el cerebro de Einstein. Y eso ya tiene que ser una equivocación, ¿cachai? Sí. O sea, es como, no sé, es como por decir, no, una persona que le falta un brazo no es capaz de hacer algo. No, pues, claro que es capaz, ¿cachai? Aparte que me parece tan simbólico, digamos, que estemos terminando y concluyendo este programa con el sol cósmico. Sí, claro. Y hablando del cerebro de Einstein y entendiendo que esta misma herramienta, ¿cierto? Del Solkin, de esta matriz, es también una herramienta para entender nuestro propio cerebro, ¿no? Sí, claro. De adentro hacia... El cerebro galáctico. Y cómo opera, ¿cierto? Nuestra capacidad, nuestra programación, ¿no? mental. Y que es desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Sí, por eso me parece tan simbólico y bueno, Einstein, digamos, el buen arquetipo para concluir toda esta matriz, digamos. el iluminado. Del iluminado, ¿no? Tuvo ese chispazo de iluminación que está representado en su año 26, como lo revisamos. Sí. O sea, aparte sincrónicamente. Sí, justo en el centro del sol. Nosotros hemos hablado en todos los cronomancias, tú estás preocupado de sacarle los años 26 a todos los artistas. Sí. ¿Y qué pasa en los años 26? Es donde los deportistas están en su peak, es donde los artistas músicos están también en su peak, es donde los físicos también están en su peak. Es como una edad en donde la mayor, o en la curva, es donde más potencial está su habilidad. Y la habilidad de Einstein tiene que ver con la física y la matemática, y en ese año saca estos 4 documentos. Claro. O sea, tiene mucho que ver, y eso confirma que la ley del tiempo no es una invención, sino que es una ciencia, y de alguna manera lo que nos viene a decir es que en el fondo todos somos los 260 arquetipos, ¿cierto? Los 260 kines, perdón. Y todos tenemos los 20 arquetipos más el 21, que en el fondo es la realización de que los 20 arquetipos son uno solo o vuelven al uno, a la unidad, ¿cierto? Por eso se llama la unidad de la totalidad, ¿cierto? Y sin duda Einstein, por alguna forma, el que tenga este sol cósmico, en el fondo, representa como el nacimiento de ese mundo que se está acabando, ¿cierto? Porque ahora viene el nuevo tiempo, la segunda creación. Representa un poco eso, ¿cachai? Sí. Que en el fondo está relacionado con la fuerza atómica, está relacionado con la gravedad, está relacionado con la cercanía a la teoría de unificación, ¿te fijáis? Que en la segunda creación
todo eso va a estar Y solucionado. el mismo concepto del tiempo. El mismo concepto del tiempo. Entonces, es como que está muy bueno el personaje porque en el fondo, Onda Encantada de la Estrella, artista planetario, una de las personas más reconocidas del mundo, se estudia en todos los colegios, en todas las universidades, todo el mundo sabe quién es Albert Einstein, aunque no puedan explicar la teoría de la relatividad, saben quién es, y que más encima tenga todas estas sincronías que es las que estamos hablando, encuentro que está buenísimo. Sí. Bueno, o sea, lo logramos. Logramos. Llegamos a la meta del Ironman, de la maratón. Ajá. Te quiero agradecer, te quiero felicitar también por tu compromiso, te quiero felicitar también por tu cercanía, por no fallar nunca, por venir siempre que se pudo. Fue larguísimo, fueron unos estudios gigantescos. Nos equivocamos en varias cosas, ¿cierto? Es parte, po. Acertamos en muchas otras cosas. Probablemente abrimos ventanas o puertas para muchas otras personas y me encantaría seguir trabajando en este tema contigo más adelante, quizás como dijimos al principio en otro formato, pero tenemos que cerrar esto para poder dejarlo como una joyita que hicimos. Nos demoramos un Solking completo, aprendimos un montón. Son los que hay. Yo incluso me ha pasado que en conversaciones familiares o en juntas familiares, de repente alguien habla sobre un personaje. Sí, a mí también. Y weón, y yo me sé la historia. Sí, yo la tengo, aparte está fresquita, ¿no? Está fresquita. El otro día tuve que hablar de Da Vinci y terminé hablando de Da Vinci, Miguel Ángel, y todo el mundo así, ¿dónde sacaste tanto información? A mí me ha pasado lo mismo, sí. A mí me ha servido mucho también para investigar historias que son fascinantes. Y contexto tiempo espacial, ¿no? Sí. Pues esa weá fue antes, ¿no? Si este personaje es de esta época, como interesante de todo lo que se nos abrió, ¿cierto? Sí. Y lo otro es que pudimos aplicar un sistema de cronomancia que en el fondo, si revisamos todos los artistas, en un principio buscábamos fecha y después buscábamos quines de tránsito. Fue como una evolución. También tuvimos ese proceso de gestación y de nacimiento que termina ahora, con un sistema que sin duda va a quedar. Y lo otro es que nosotros siempre pensamos que este proyecto lo íbamos a hacer, pero iba a quedar. Entonces, para que todos crean, ahí va a quedar el proyecto. Yo voy a ir publicando en los kines, ¿cierto? Los que van tardando. Y si vamos haciendo alguno, se va a ir sumando. Pero en el fondo te quería agradecer por el compromiso, por la voluntad. Fuiste el primero que dijo, ya, yo voy, y te comprometiste a una maratón. Y la acabamos de cumplir, por brother. Bien, pues yo también me sumo a ti, también a agradecerte por invitarme. Antípodas perfecto, sí, y un lindo desafío. Nosotros habíamos hablado hace un par de años de hacer algo juntos, sí, y mira como en lo que se transformó. Sí, maravilla. Y nada, todo el éxito al canal, a seguir promoviendo también todos los kines planetarios que están haciendo cosas, digamos, en un orden y con respeto con lo que es la ley del tiempo. Aprovechar estas herramientas, creo, para hablar sobre la sincronicidad, sobre el encantamiento del sueño, sobre todos los que pulsamos para digamos, ver el tiempo bajo otra mirada y es súper necesario, hay que aprovechar. Así que feliz de haber compartido, de haber hecho parte de este Solking completo. Creo que el Solking más completo que he hecho, así a nivel consciente. Así que nada, enriquecido y me voy ahí mucho cargado ahí de sabiduría 1320. Gracias, Seba. Bueno, y agradecer también a todas las personas que nos estuvieron siguiendo. Yo sé que la información que entregamos es ardua y es larga, y no todos han visto todos los programas, eso lo tenemos más que claro, pero sí hay muchas personas que nos acompañaron durante este Solking, a las cuales también quiero agradecer. Quiero que también me dejen sus comentarios para recordar también todos los momentos que vivimos en este proceso, y también que vayan dejando artistas. En una de esas nos motivamos y empezamos a estudiar otra, y a mí ya se me ocurrieron un par, pero la idea es que esto quede como un precedente de que cuando dos kines planetarios o más se juntan en un fin común, pueden lograr resultados mejores de los que se planteaban en un principio, que creo que es lo que Cronomancia ha hecho en este periodo del Solking. Así que eso, nos vemos en un próximo episodio de lo que sea, o sea, nos vemos.